Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año 2026. ¡Qué bendición! Ya estamos en el día número 16 de este nuevo año y nuestro podcast de hoy es el mismo 16, episodio número 16. El título de hoy es La abundancia del corazón. ¡Wow! Se ve muy interesante. Durante muchos años he querido conocer en persona a Billy Graham, pero nunca lo he logrado, dijo el pastor Nicky Gumbel. Por eso me sentí honrado al descubrir que me seguía en X, antes Twitter. Desde luego también comencé a seguirlo. Siempre ha sido uno de mis héroes de la fe. A lo largo de los años ha llegado a ser uno de los evangelistas más notorios, hablando a más gente sobre Jesús que cualquier otra persona en la historia. El pastor Nicky Gumbel reafirma y dice: he oído a Billy Graham predicar en incontables ocasiones y en cada una de ellas me he sentido inspirado. Una vez comentó que antes de compartir un mensaje, le gusta llenar su corazón, esto es dedicar tiempo para preparar suficiente material como para realizar 5 charlas y así poder hablar desde la abundancia. Según Jesús, el corazón realmente importa. De la abundancia del corazón habla la boca. Eso lo vemos ahí en Mateo capítulo 12, versículo 34. Pero surge una pregunta. Entonces, ¿cómo puedo almacenar buenas cosas en mi corazón? Bueno, vamos a ir descubriendo todo esto a través de la lectura de hoy. Vamos a hacer la primera lectura y está en Proverbios capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Recuerda que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Los beneficios de la sabiduría. Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios, pues el Señor concede sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él cuida la senda de los justos y protege a los que le son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial, y encontrarás el buen camino que debes seguir, pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán y el entendimiento te mantendrá a salvo. ¡Wow! ¡Qué enriquecedor este Proverbios del día de hoy! Bueno, la lectura de este proverbio da como resultado el primer punto de nuestro podcast de hoy. Y el primer punto es: atesora la palabra de Dios en tu corazón. ¿Acaso anhelas conocer mejor a Dios? ¿Quisieras ser más sabio, más hábil, tener más conocimientos y más comprensión? Bueno, si es así, te animo a que formes el hábito cotidiano de leer la palabra de Dios. Por eso también hemos creado estos podcasts, por eso también hemos creado el hábito de enviar a los seres más cercanos y aún por nuestras redes sociales lo que es la Biblia en un año. Porque eso te convierte en una persona que vas a conocer mejor a Dios, te conviertes en una persona más sabia, te conviertes en una persona más hábil en todos los aspectos de la vida. Puedes llegar a tener más conocimiento y un conocimiento que se refiere también a una revelación que viene de Dios, pero también que aprendes a conocer el maravilloso y hermoso carácter de Dios. Puedes comprenderlo. Por eso es que el escritor de Proverbios nos invita así: si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, la sabiduría vendrá a tu
corazón. Entonces surge una pregunta muy especial. ¿Qué debes hacer? Lo que debes hacer es atesorar las palabras de Dios dentro de ti. ¿Qué significa atesorar? Es aceptar, escuchar, aplicar, llamar y buscar. Si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, esto requiere tiempo, compromiso, dedicación, disciplina. Separa un tiempo habitual para leer la Biblia y agrégalo a tu calendario como una prioridad importante. Yo sé que fallamos, que muchas veces somos inconstantes, que le damos más tiempo a otras cosas, pero hoy quiero invitarte para que separes ese tiempo habitual, diario, para leer la palabra. ¿Sí? Bueno, surge entonces la segunda pregunta. ¿Qué promete Dios? Cuando tú haces todo esto, que atesoras las palabras de Dios, ¿qué hace o qué promete Dios? Lo que Él promete es que hallarás el conocimiento de Dios. Ya te lo dije. Vas a empezar a conocer a Dios, conocer lo amoroso que es, lo tierno, cómo es un Dios bueno, misericordioso. También vas a aprender a conocer que Dios nos corrige, que Dios se molesta, que Dios hay cosas que no le gustan, no le agradan al Señor de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar. Vas a empezar a mirar qué le agrada a Dios y qué no. Vas a empezar a conocer su bondad, su misericordia. Vas a empezar a entender de que Dios da la sabiduría y el conocimiento. Vas a empezar a entender que Dios nos ayuda en tiempos de aflicción. Vas a empezar a entender que Dios nos da protección cuando lo necesitamos, nos da la seguridad. Él nos guarda y nos libra de todo lazo del diablo. ¿Sí? También vas a aprender a ser una persona discreta. Sí, Señor, vas a aprender discreción. También promete cuidar el sendero de los justos y proteger el camino de sus fieles. Dios te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas. Eso es lo que promete el Señor. ¿Cuándo? Cuando te dedicas a atesorar la palabra. Cuando te dedicas a aceptar la palabra de Dios, a escucharla, a aplicarla, a comprometerte con ella. ¿Listo? Vamos entonces a hacer una oración bien especial. Señor, ayúdame a cada día invertir tiempo contigo y aplicar las enseñanzas de la Biblia en mi vida. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amado, vamos a hacer otra lectura. Y ahora quiero invitarte que del Antiguo Testamento nos vayamos al Nuevo Testamento. Vamos a el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer el capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 45. Recuerda que la versión que estamos leyendo es la versión NTV, que significa Nueva Traducción Viviente. Jesús y el príncipe de los demonios. Luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su pueblo, su propio reino, no sobrevivirá. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Pues ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada.
El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. A un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Camada de víboras. ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Unas cosas buenas, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. La señal de Jonás. Un día algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Jesús le respondió: Solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. El día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. La reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. ¡Wow! ¡Qué tremenda esa lectura! ¿Cierto que sí? Esta enseñanza de hoy. Bueno, mis amados, y entonces esta lectura en Mateo da como resultado nuestro segundo punto de nuestro podcast de hoy. Y es: sé lleno del Espíritu Santo. Las palabras que expresan tus labios realmente importan. Cada palabra que decimos puede ser un ladrillo para edificar o una excavadora para destruir. Escribe Joyce Meyer: lo que fuera que esté atesorado en tu corazón, tarde o temprano se manifestará por tus labios. Ten cuidado con lo que ves, con lo que lees y con lo que piensas. Por el contrario, te invitamos a que llenes tu corazón con cosas buenas. Siempre tendrás buenos pensamientos, dirás buenas palabras y darás buen fruto. Jesús dice: de la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora el corazón, saca el bien, pero el que es malo, de su maldad, saca el mal. El contexto de la expresión de Jesús: de la abundancia del corazón habla la boca, es su enseñanza sobre el Espíritu Santo, en oposición a los espíritus malignos. No puedes cambiar tu patrón de pensamientos tú solo, por tu cuenta. No eres una persona que pueda mejorar por fuerza propia. Entonces, ¿cómo lo podrías hacer? Te lo voy a decir. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Necesitas llenarte de su amor, de su buen fruto. Y esto traerá como resultado cambios espectaculares en tu vida. Tomo lo que Jesús dice en los versículos 30 y 32 para explicar que el único pecado imperdonable es resistir al Espíritu Santo a través de tu vida. A menudo la gente se preocupa pensando si de pronto ha cometido el pecado imperdonable. No obstante, si algo así te preocupara, es casi seguro que no lo hayas cometido. No hay pecado que no pueda recibir perdón si te arrepientes y pides que Dios te perdone. El único pecado imperdonable, escúchalo bien, es rehusarte a arrepentirte, es rechazar de una manera continua
a Cristo, es rechazar volver a Cristo, es rechazar a que el Espíritu Santo haga una obra especial en tu vida. Ese es el pecado imperdonable y te lleva a la condenación. Jesús describe cómo logran obrar esos espíritus inmundos y malignos, y en base a ello advierte del peligro de volver a nuestra antigua forma de vivir y luego haber limpiado la casa. Ten cuidado, tú que me estás escuchando, no vuelvas atrás, no vuelvas a esas prácticas del alcohol, no vuelvas a esas prácticas de las drogas, no vuelvas a ese tipo de amistades. Hace un tiempo, hace varios años, aprendí una frase muy especial que dice que el pecado te aleja de Dios o Dios te aleja del pecado. Y es una gran verdad. ¿Sí? Por lo tanto, Jesús señala que cuando la gente vuelve a sus antiguos pecados, suele hacerlo de forma más excesiva. Dice allí, el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Entonces, Dios nos guarde. Por favor, Dios te guarde. Los fariseos y los maestros de la ley son un ejemplo de esto. Han visto muchas señales milagrosas de Jesús, pero rehúsan reconocer que su poder viene por obra del Espíritu Santo. Cuando le dicen queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya, lo hacen de forma ruda, como si él estuviera bajo indagatoria. ¿Sí ves? A eso es que se refiere, a rehusarse realmente a buscar de Dios. Hay personas que le exigen a Dios un milagro. Y claro que Dios es un Dios que quiere ayudarte y hacer milagros en tu vida. Pero exigirle es como si Él estuviera bajo tu autoridad. Y quiero decirte que así no es. Y así nunca será. Nosotros estamos bajo la autoridad de Dios, del Todopoderoso. ¿Sí? Entonces, es importante que tú y yo veamos esta parte. Mira, la respuesta de Jesús cambia el enfoque. Él se compara con el profeta Jonás del Antiguo Testamento. Jonás, el Señor Jesús se refiere a lo que ocurrirá pronto, es decir, a su muerte y su resurrección. 3 días después, la resurrección de Jesús es la señal de la máxima, o es la señal máxima de su autoridad, de su identidad, de quién es Él. Jesús ofrece 2 casos de estudio del Antiguo Testamento para mostrar que los fariseos ya disponen de suficientes evidencias. Primero, cuando Jonás predicó a los ninivitas, estos cambiaron su vida. Jesús es mayor que Jonás. Segundo, la reina de Sabá reconoció la sabiduría de Salomón. La sabiduría de Jesús es mayor que la de Salomón. Para ellos y nosotros no hay necesidad de mayor evidencia. ¡Wow! Es el Espíritu Santo quien se deshace de los poderes demoníacos, el que los vence, el que los destruye y los echa fuera. Por tanto, debemos entablar una batalla diaria para resistir el mal y en simultáneo pedir que el Espíritu Santo nos llene. La prueba para saber si nuestro corazón es bueno es analizar lo que sale de nuestra boca. Uy, Señor, eso es cierto. Y he podido darme cuenta que hay veces sale de mi boca palabras que no son buenas. Y no estoy hablando de vulgaridades, quiero aclarar. Estoy hablando de pronto de palabras donde hablo a veces sin fe, o de pronto hablo desde la duda, desde la preocupación, ¿sí? Y eso muestra lo que hay en nuestro corazón. Jesús le dice a ellos, camada, generación o raza de víboras. ¿Cómo pueden decir cosas buenas si ustedes mismos son malos? De lo que abunda en el corazón habla la boca. La manera de cerciorarte de que dirás las cosas correctas es asegurarte que tu corazón esté lleno del Espíritu Santo. Asegúrate que tu corazón esté lleno del poder de Dios. Señor, ayúdame a llenar mi corazón. Vamos a hacer esta oración. Señor, ayúdame a llenar mi corazón continuamente con buenas cosas y guardarlo del mal. Te pido en oración que me llenes nuevamente con tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, vamos a hacer otra lectura bien especial y esta que vamos a hacer está en Génesis capítulo 32. Ahora vamos a leer todo el capítulo 32 y vamos a leer del capítulo 33 desde el versículo 1 hasta el 20. Recuerda que seguimos en la Nueva Traducción Viviente.
Génesis capítulo 32. Cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlos, Jacob exclamó: Este es el campamento de Dios. Por eso llamaron a aquel lugar Mahanaim. Jacob envía regalos a Esaú. Entonces Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom, y les dijo: Den este mensaje a mi señor Esaú. Humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán. Y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños de ovejas y de cabras, y muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado a estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada, con la esperanza de que me recibas con bondad. Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob: Nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene en camino a su encuentro, con un ejército de 400 hombres. Jacob quedó aterrado con la noticia. Entonces separó a los miembros de su casa en dos grupos, y también a los rebaños, a las manadas y a los camellos. Pues pensó: si Esaú encuentra a uno de los grupos, lo ataca. Quizá el otro grupo pueda escapar. Entonces Jacob oró: Oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste: regresa a tu tierra, a tus parientes, y me prometiste: te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo, cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán. No poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan dos grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú prometiste: ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Así que Jacob pasó la noche en aquel lugar. Luego escogió de sus pertenencias los siguientes regalos para entregar a su hermano Esaú: 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros. Separó esos animales en manadas y asignó cada manada a un siervo distinto. Luego dijo a sus siervos: Vayan delante de mí con los animales, pero guarden una buena distancia entre las manadas. A los hombres que dirigían el primer grupo les dio las siguientes instrucciones: Cuando mi hermano Esaú se encuentre con ustedes, le preguntarán: ¿de quién son siervos? ¿A dónde van? ¿Quién es el dueño de estos animales? Entonces deben contestar: pertenecen a su servidor Jacob, pero son un regalo para su señor Esaú. Mira, él viene detrás de nosotros. Jacob dio las mismas instrucciones a los siervos a cargo del segundo y tercer grupo, y a todos los que iban detrás de las manadas. Cuando se encuentren con Esaú, deben responder lo mismo. Y asegúrense de decirle: miren, su servidor Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensó: intentaré apaciguarlo enviando regalo antes de mi llegada. Cuando me encuentre con él en persona, quizá me reciba con bondad. Así que los regalos fueron enviados por delante y Jacob pasó la noche en el campamento. Jacob lucha con Dios. Durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas y a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el río Jacob con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios,
porque dijo: he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera, debido a lo que ocurrió aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. Wow. Vamos ahora entonces a leer el capítulo 33. Quiero invitarte a que leamos el capítulo 33 de Génesis. Jacob y Esaú se reconcilian. Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus 2 esposas esclavas. Colocó en el frente a sus 2 esposas esclavas con sus respectivos hijos, después a Lea con sus hijos y por último a Raquel y a José. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Después Esaú miró a las mujeres y a los niños y preguntó: ¿quiénes son esas personas que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí, tu siervo, contestó Jacob. Después las esposas esclavas se presentaron con sus hijos y se inclinaron ante él. Luego se presentó Lea con sus hijos, quienes también se inclinaron ante él. Finalmente se presentaron José y Raquel y ambos se inclinaron ante él. ¿Y qué eran todos esos rebaños y esas manadas que encontré en el camino?, preguntó Esaú. Son un regalo, mi señor, para asegurar tu amistad, contestó Jacob. Hermano mío, yo tengo más que suficiente, dijo Esaú. Guarda para ti lo que tienes. No, insistió Jacob. Si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte. Y qué alivio es ver tu amigable sonrisa. Es como ver el rostro de Dios. Por favor, acepta este regalo que te traje, porque Dios ha sido muy generoso conmigo. Yo tengo más que suficiente. Debido a la insistencia de Jacob, Esaú finalmente aceptó el regalo. Bien, dijo Esaú, vamos, yo iré delante de ti. Pero Jacob respondió: tú mismo puedes ver, mi señor, que algunos de los niños son muy pequeños, y los rebaños y las manadas también tienen sus crías. Si se les hace caminar mucho, aunque fuera un solo día, todos los animales podrían morir. Por favor, mi señor, ve tú primero. Nosotros iremos detrás más lento, a un ritmo que sea cómodo para los animales y para los niños. Nos encontraremos en Seir. De acuerdo, dijo Esaú, pero déjame al menos asignarte a algunos de mis hombres para que los guíen y los protejan. No es necesario, respondió Jacob. Basta con que me hayas recibido amigablemente, mi señor. Entonces Esaú se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso a Seir ese mismo día. Jacob, en cambio, viajó hasta Sucot y allí se construyó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso aquel lugar se llamó Sucot, que significa cobertizos. Después de viajar todo el trayecto desde Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán. Una vez allí estableció su campamento fuera de la ciudad. La parcela donde acampó la compró a la familia de Hamor, el padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y allí edificó un altar y le puso por nombre Elohe Israel. ¡Wow! ¡Qué bendición! Es una gran bendición la lectura de la palabra. Es una enorme bendición la lectura de la palabra. Bueno, mi amado, ahora vamos entonces a leer el tercer punto de nuestro podcast de hoy, y es que debes luchar con Dios en oración. Quiero hacerte una pregunta. ¿Enfrentas miedos o preocupaciones grandes en tu vida? Esta pregunta está espectacular. La verdad es que yo sí he enfrentado y estoy enfrentando miedos, varias preocupaciones. Pues entonces quiero decirte que Jacob enfrentó una situación muy preocupante. Él había reñido con su hermano Esaú y temía que éste pudiera deshacerse de él, es decir, matarlo. Sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Pero había una característica en Jacob muy importante, y es que Jacob era un hombre de oración. Pese a todo su pecado, pese a todas sus cosas malas, sí, Jacob
conocía a Dios y reconocía su propia indignidad. No soy digno de la bondad y fidelidad con que me has tratado. Wow, eso a mí te voy a ser sincero, eso a mí me transforma. Poder reconocer la bondad también con la que Dios me ha tratado. Quiero decirte que he fallado mucho y he pecado mucho en mi vida. Pero Dios, oh, ha sido bueno en gran manera. Es algo espectacular la bondad de Dios. ¿Sí? ¿Qué hizo Jacob? Oró, reconoció su indignidad, pero también reconoció lo bueno y lo grande que es Dios. Creyó y reclamó la promesa que Dios le había dado. Por eso es tan importante conocer a Dios. ¿Dónde Jacob escuchó esta promesa? Pues cuando luchó con el Señor en oración. Pues cuando había escuchado la palabra del Señor. Mi amado, si tú no oras y no lees la Biblia, ¿cómo vas a conocer las promesas de Dios? Las promesas que el Señor tiene para ti, para tu vida, para tu salud, para tus finanzas, para tus descendientes. ¿Cuál fue la promesa que él reclamó? Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo. Esta fue la oración que él hizo, de que venga a matarme a mí, a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar. Ahí está la promesa. Y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. ¿Y sabes qué? Su oración fue respondida más allá de lo que pudo haber imaginado o de lo que pudo haber merecido. Tal vez tú cuando oras sientes que no mereces nada. Pues quiero decirte, estás en lo cierto. Pero es que en la oración no oramos conforme a nuestra justicia o a nuestras cosas buenas. Oramos conforme a la misericordia, al poder, al amor de Dios. La oración no siempre es tan sencilla. A veces pareciera como Jacob que tenemos que luchar con Dios. Y eso lo puedes ver ahí en Colosenses capítulo 4, versículo 12. Puede ser costosa en términos de tiempo y energía. Requiere determinación. Jacob dijo a Dios, no te soltaré hasta que me bendigas. Esto es una resolución. Esto es una determinación. No sueltes al Señor. Clama, no te desanimes. No te des por vencido. Pero se nos dice que a partir de entonces caminó con su cadera dislocada. Tal vez el equivalente neotestamentario más cercano sea la espina clavada en el cuerpo del apóstol Pablo, como lo dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, quien pidió 3 veces al Señor que se lo quitara, y el Señor le respondió, tu debilidad y tus vulnerabilidades no impiden que Dios te use. De hecho, Dios suele utilizar nuestras debilidades más que nuestras fortalezas. Dios no quitó la espina del cuerpo de Pablo, en cambio dijo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Quizás sientas como si estuvieras o tuvieras una espina clavada en el cuerpo, o como si caminaras con la cadera dislocada. Tienes cierta vulnerabilidad o una incapacidad aparente. La misionera Jackie Pullinger comenta que nunca confía en nadie que no camine con una cojera. Suele ser mediante las dificultades, las decepciones y las luchas que nuestros corazones son cambiados. Vemos una transformación en Jacob luego de haber luchado con Dios. Su actitud hacia su hermano fue totalmente transformada. Después de la victoria que había logrado en la oración, todo parecía encajar. Hubo un maravilloso reencuentro y una emotiva reconciliación. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándose a los brazos del cuello de su hermano lo abrazó y le besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. ¡Wow! ¡Qué restauración tan especial! Su actitud mutua había cambiado por completo. ¿Por qué? Porque Jacob se rindió ante el Señor. Es que como dice la palabra, que cuando tu vida es agradable a Dios, aún a tus enemigos, hace estar en paz contigo. Esaú dice, ya tengo más que suficiente, quédate con lo que te pertenece. Jacob le responde, no, por favor, si me he ganado tu confianza, acepta este presente que te ofrezco, ya que me has recibido también. Ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, por ser un Dios que responde nuestras oraciones. Una vez más quiero darte gracias. Gracias, Señor, por inclinar tu oído, ese oído santo y todopoderoso,
ante mí, Señor. Gracias por inclinarlo para escucharme. Ayúdame a luchar en oración como Jacob. Te pido que traigas reconciliación en todas nuestras relaciones con mis hermanos en la fe, con mis hermanos en sangre, con mis hijos, con todos, Señor amado. Que mi boca hable de la abundancia de mi corazón, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, y quiero leer el comentario que hace la pastora Pippa Gamble. Ella hace referencia a Génesis 32 y 33 y dice: la relación de Jacob con sus padres, su suegro y su hermano no era nada perfecta, pero en todo vemos el amor y la provisión de Dios para ellos. Luego de haber luchado con Dios en oración, se evidencia una nueva humildad en Jacob. Por primera vez leemos sobre él como alguien dispuesto a dar en lugar de simplemente tomar. La oración nos cambia, la oración nos bendice, la oración mueve la mano poderosa de Dios. Bueno, mis amados, recuerden que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gamble de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra. También recuerda que este año la palabra rema es ejercitándonos para la eternidad. Y como lo he dicho en múltiples ocasiones la pastora Marisol, una de las maneras de ejercitándonos para la eternidad o de ejercitarnos para la eternidad es esa permanencia en la palabra de Dios. Amén. Bueno, también quiero decirte que la voz de este podcast es de tu amigo y servidor Luis Alfonso González. Bendiciones.